La ilustre Municipalidad de San Bernardo presenta San Bernardo Radio. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo programa de San Bernardo, capital del folclore. Fíjese que yo soy una persona apasionada por el folclore y me encanta hablar este tema. Como decía, soy Juan Mario Miranda, folclorista. Llevo 58 años enseñando folclore en la comuna y en diferentes regiones. Me gusta lo que es folclore, me gusta aclarar lo que es nuestra tradiciones, nuestro patrimonio. Así que vamos a estar juntos por un tiempo. Para identificarme un poquito más, para que usted me conozca, soy folclorista porque practico el folclore, lo investigo. Ya vamos a conversar sobre ese tema y tengo algunos grupos folclóricos a quien asesoro y a quien dirijo, solamente de folclore. Y vamos a ver durante estas jornadas que tendremos la diferencia entre lo que hay entre folclore y folclor, o entre lo tradicional, lo popular y lo folclórico. Bienvenido. Ya estamos de vuelta en este tema tan bonito y que nos apasiona mucho. En esta su nueva radio, San Bernardo Radio. Y en este programa que vamos a estar conversando por un tiempo en San Bernardo, capital del folclore. ¿Qué es folclore? Ah, qué buena pregunta. Y lo hacemos siempre, porque hay mucho desconocimiento en relación a lo que es folclore. Fíjese que William Thoms, que es un antropólogo inglés, hace muchos años, en 1846, él, dentro de sus investigaciones de antropología, visitaba mucho terreno y hablaba con muchas personas que le contaban diferentes historias relacionadas con cosas que no están estudiadas en ninguna parte, pero que la gente lo sabe y que lo va traspasando de generación en generación. Entonces él creó el término folclore, folk, pueblo, y lore, sabiduría. Y ahí fue apuntando, acumulando, recogiendo una serie de actividades. El folclore no es solamente el canto y el baile, sino que es mucho más profundo. Fíjese que está basado en la ciencia, en la antropología, la sociología y la arqueología. Fíjese que estas ciencias respaldan lo que es el folclore y por lo tanto es un tema mucho más profundo que canciones o bailes. Entonces podemos decir que ¿qué es lo que es folclore? Folclore es todo lo que la gente sabe, que aprende, que va recogiendo durante su vida y después se lo va enseñando a otra persona. Y así se va traspasando el fenómeno, se va traspasando de generación en generación. Es más profundo, como decía, que el canto y el baile. Son muchas otras cosas. Entonces decimos que es el conocimiento de toda esta gente que se dedica, generalmente la gente mayor se dedica a enseñarle a los más jóvenes algunas cosas de la vida. Por ejemplo, delante conversaba con mis compañeros de radio y les decía, la gente antiguamente le dolía el estómago y se tomaban una agüita de hierba o de menta, ¿cierto? Cualquier malestar tomaba una agüita de hierba. Ahora nosotros vamos al médico, pero folclore es eso. Fíjese, hace un tiempo atrás conversábamos sobre estos temas que es de folclore y tomando un café. Algunos estaban tomando mate, otros tomando té. Eso es un hecho folclórico, porque nadie nos enseñó a hacer eso, pero sin embargo cuando conversamos tomamos un café, tomamos un té o tomamos mate cuando estamos en el campo, y aquí en la ciudad algunas personas todavía lo hacen. Entonces este hecho folclórico no está enseñado en ninguna universidad, en ninguna escuela, pero se va transmitiendo de generación en generación. Los tíos, los abuelos, los papás, los hermanos van transmitiendo esto y llegamos a este tema de que entramos como una especie de tertulia, ya vamos a hablar de lo que es una tertulia, y conversamos algún tema determinado. Estuve yo
pues me recuerdo en este momento viviendo 15 años en San Felipe porque trabajaba ya en exportación de fruta. Y yo me he dedicado gran parte de mi vida a recoger fenómenos folclóricos, hechos folclóricos y cosas relacionadas con el folclore y con la tradición, que es nuestro patrimonio. Y me contaban historias, y estas historias que están registradas, por ejemplo, en el retén de Putaendo. Fíjese que fueron unos amigos de San Felipe a cazar a la cordillera. Se metieron por Putaendo, Los Patos, y fueron a cazar. Y en la cordillera suele, sobre todo de Putaendo hacia arriba, hacia Los Patos, en cualquier momento viene una tormenta, rayos y qué sé yo, y se oscurece y se larga a llover y después a nevar. Y los pilló esta tormenta. Entonces ellos se trataron de proteger y caminaron un poco y vieron una luz a lo lejos y siguieron esa luz. Se fueron a meter a esa luz que había, que era una cabaña. Y golpearon, desesperados, porque los rayos, los truenos son tremendos en la cordillera, porque yo los he vivido en Saladillo. Son con sonido estereofónico, son realmente impactantes y asustan. Y salió un señor que estaba con una especie de capa o capuchón, y le preguntaron si los podía admitir porque estaba lloviendo muy fuerte. Entonces él les indicó que fueran al granero que estaba atrás. Fueron, se metieron al granero, entraron, y después el señor fue con una velita y les llevó galletas. Galletas en el campo, no sé si en todas partes será lo mismo, pero es un pan grande amasado, se llaman galletas, y que en el campo se las reparten a las personas. Y les llevó galletas y les llevó té. Ya, muchas gracias. Y les llevó una frazada. Y se abrigaron con la frazada y tomaron el tecito y se quedaron dormidos en medio de esta tremenda tormenta y el ruido que produce esto, pero el cansancio los hizo dormir. Se despertaron en la mañana y estaban en plena roca. No había casa, no había caballero, no había nada. Entonces se asustaron y salieron arrancando, encontraron el camino, llegaron al retén de Putaendo, de Los Patos en realidad. Dijeron todo eso, fueron los carabineros con ellos a buscar porque andaban con sus mochilas, las escopetas y todo eso. No las pudieron encontrar, no las encontraron nunca. Bueno, esto es lo que la gente de repente cuenta. Tengo muchas más historias que me han contado y que yo las he recogido, y que están registradas en los registros de la policía, de los carabineros, donde ellos relataron lo que les pasó. Estos hechos siempre ocurren principalmente en las zonas alejadas o en el campo. Son hechos folclóricos, son hechos, son cosas que la gente narra y cuenta que ha sucedido. Tengo otra historia. Después, más adelante, vamos a contar de cómo se nos desarrolla el folclore. Yo decía que folk es pueblo y lore es sabiduría. Por lo tanto, lo correcto, por lo menos en San Bernardo, capital del folclore, así se llama nuestro programa, se tiene que decir folclore, porque la tradición no se puede romper de la noche a la mañana. Nos vamos a decir a Sergio, ya no, tú no te vas a llamar Sergio, te vas a llamar Tomás. No, porque él es Sergio, está inscrito por Sergio. Entonces, el folclore universalmente en todo el mundo es igual, folclore. Y todo el mundo lo dice así, porque es algo que viene del 1846. Entonces, pero, con todo el respeto, la Real Academia se equivocó cuando autorizó la palabra folclor con C y se castellanizó la palabra. Entonces, mucha gente dice folclor, no dice folclore, sino que folclor. Hay algunos que escriben folclore con C y folclore, pero la mayoría de la gente que ha tenido esto y se va transmitiendo, y también es folclore, se va transmitiendo y dicen folclor. Las autoridades principalmente dicen folclore, y algunas personas que dicen folclore, que sería lo correcto. No podemos cambiar la tradición, no le podemos cambiar el sentido a esto. Bueno, entonces lo correcto es una sugerencia, si usted quiere lo empieza a decir desde ahora en forma correcta. ¿Se ha fijado que la gente dice endenante? Y la palabra correcta es denante. Bueno, pues es más o menos parecido que digan folclor a que digan folclore. Podríamos empezar tal vez a intentarlo.
Nosotros somos la capital del folclore. Yo le voy a explicar por qué somos la capital del folclore en un momento más. Es importante que tengamos presente estas cosas. Yo voy a ir diciendo de qué se trata este rasgo del fenómeno folclórico. Pero ahora nos vamos a ir a escuchar un tema musical y después volvemos con esta conversación sobre folclore. Y estamos de vuelta en San Bernardo Radio, su radio. Y en este programa, San Bernardo, capital del folclore. Hemos estado hablando sobre algunas cositas y que después vamos a profundizar un poco más y vamos a traer también a otros invitados que son especialistas en rubros importantes que tiene que ver con el folclore. Yo ahora les quiero decir que, para que nos entendamos, que la cultura es de todos. Y cultura es todo lo que el hombre crea para satisfacer sus necesidades. Hay distintos tipos de cultura. Hay culturas en distintas áreas, distintas etapas o podríamos llamar situaciones especiales. El folclore incluye dentro de su gran rasgo, incluye una serie de cosas que son las que nos permiten decir que somos o no somos folcloristas, o somos un grupo de baile, o somos un grupo de canto, o somos un grupo de entusiastas cantores de tonada. Hay diferentes cosas. El folclore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, la artesanía, las supersticiones. Eso es por nombrar algunas de las cosas. Fíjese que para determinar si un hecho es folclórico o no, Pablo de Galvaroneto, que es un gran folclorólogo brasileño, él tiene grandes estudios también, tenemos gente chilena, y yo me baso para explicar cómo podemos determinar si un hecho es folclórico o no. Por ejemplo, para que sea folclórico tiene que cumplir 10 pasos. El primero tiene que ser un fenómeno tradicional. El segundo tiene que ser de transmisión oral. Después en el tercer lugar debe ser anónimo, es decir, pasó tantos años, pasaron tantas generaciones que se perdió quién era el autor. Empírico, a través de la experiencia, de la vivencia. En el quinto lugar tiene que ser dinámico, tiene que ser funcional, que nos sirva a todos. Colectivo, tiene que ser popular y tiene que ser regional, nacional o universal. Veamos si esta fórmula nos permite aclarar este tema del folclore. Por ejemplo, antes hablábamos de tomar un cafecito, ¿ya? Es un fenómeno tradicional, sí, es tradicional. Es oral, sí, nadie le ha enseñado a la gente en la universidad que tienen que tomar café o té o mate. Entonces es de transmisión oral. Es anónimo, por supuesto, porque ¿quién sabe quién inventó tomar café en las tertulias, en las conversaciones? Es empírico a través de la experiencia, ¿no es cierto?, y de la vivencia. Es dinámico, sí, por supuesto. Es funcional, sí, nos sirve para conversar, para quitarnos el frío, para quitarnos el sueño, para una serie de cosas. ¿Es colectivo? Sí, es colectivo. Se forman grandes ruedas para los cumpleaños, la tortita con el café. Es popular, sí, muy popular. Es regional o nacional, sin duda, y es universal, sí. Entonces, por lo tanto, tomar café es un hecho folclórico. Esto es un ejemplo solamente, porque podemos hablar de muchas cosas para poder identificar si es folclórico. Es interesante este tema. Hay una tablita así como decir, eso no es folclórico. De repente en el ámbito musical, por ejemplo, la gente estima que el Iyapu, que es un excelente grupo, yo soy un seguidor y fan del Iyapu, son excelentes músicos, llevan mucho tiempo, piensan que es folclórico y no lo es. Fíjese que, además quiero comentarles que yo fui 13 años director del Festival Nacional de Folclore, entonces estuve muchos años con ellos en el festival.
y me llena de orgullo y ganas de felicitarlos a ellos también. Decía, nosotros felicitamos a San Bernardo porque son los verdaderos folcloristas. Nosotros no hacemos folclore, pero admiramos a los folcloristas, cómo trabajan y cómo pueden realizar este tremendo festival. Bueno, el Yapu no es folclórico y a lo mejor más adelante podemos analizar de esta tablita de 10 pasos para ver si eso no es, pero yo les puedo decir que hay muchas cosas que la gente piensa que es folclórico y no lo es. Por ejemplo, los Guaso Quincheros tampoco son folclóricos, los Jaiba tampoco son, el Tito Fernández tampoco. El Tito Fernández es un gran cantor, o era un gran cantor, de poemas espectaculares. Me encantaba cuando venía al festival y hacía pelear a la gente con Colo Colo y la Chile, porque empezaba a gritar por la Chile y decirle, pero yo soy de Colo Colo, y cantaba una canción, una cueca de Colo Colo. Tenía un gran show, un gran poeta, pero no era folclórico ni tampoco era folclorista. Era un cantautor y un poeta, pero no tenía que ver con el folclore. Bueno, fíjese que eso es por hablar de algún tema. Yo creo que a futuro lo iremos desarrollando y ampliando y conversando con otras personas. No sé si iremos a tener la posibilidad de contactarnos con los que nos están escuchando, pero sería maravilloso poder participar con ustedes. En el caso, por ejemplo, ¿conocen alguna hierbita que la gente todavía use? ¿Ya? Sería bueno que nos escribieran o que nos mencionaran de alguna forma lo que ustedes saben también del folclore. Yo les quiero comentar ahora sobre las áreas que abarca la cultura folclórica. Esto para que vayamos entendiendo lo importante que es esta folclore, que es un área que está basada en 3 ciencias, que ya lo dijimos delante, que es la antropología, la sociología y la arqueología. Antropología, sociología y antropología. Y yo quiero hablar sobre estas áreas porque fíjense que dentro del folclore también está lo que nosotros llamamos folclore poético. En el folclore poético se incluye las canciones, los romances y el adivinancero, ¿ya? Pablo Galvanoneto dice, está incluido el cancionero, el romancero, el refranero y el adivinancero. Yo creo que ustedes conocen lo que son estas áreas. Y después está, dentro de esta cultura folclórica, está el folclore narrativo, que tiene que ver con los mitos, los cuentos, la leyenda y los casos. Me recuerdo de un caso que está registrado en el juzgado de Casablanca. Hay un señor que estaba preso y que decía, mañana me voy, esta noche me voy. Y los que estaban con el preso, ya está loco. Bueno, el señor se fue. Y en la muralla había una aureola negra como de alquitrán, pero que era muralla. El señor desapareció. Y eso está registrado en el juzgado de policía, no sé de qué policía, pero en Casablanca, como un caso, ¿ya? El tipo no se sabe cómo desapareció de la celda. Bueno, así como ese, hay muchos otros que la gente cuenta en esta área del folclore narrativo. Está también el folclore lingüístico, que tiene que ver con el vocabulario, con los pregones, la mímica. El vocabulario es súper importante, fíjese que la gente de nuestro norte altiplánico, del centro, después vamos a hablar de dónde hasta dónde es centro, la gente de Chiloé, la gente de la Patagonia, la gente mapuche, la gente de Rapa Nui, hablan distinto y tienen palabras distintas. Yo viví un tiempo en San Felipe y, por ejemplo, a las marraquetas le decían batido, ¿ya? Que me llamaba la atención, que en el cruce de una esquina ellos decían el crucero, en el primer crucero. Bueno, eso tiene que ver con este folclore lingüístico que está compuesto por el vocabulario, los pregones, hay unos pregones preciosos, y la mímica. La gente de una distancia a otra hace mímica y nos entendemos. Es parte del folclore.
También está el folclore mágico, que incluye la magia, que sí existe, mala y buena, el animismo, la religión y el toteísmo. En este tema del animismo hay muchos casos folclóricos. Nosotros tenemos aquí una santita que está en el cementerio católico, que se llama la Malvinita. Y yo usted lo conocía, qué bueno. Mamá Malvinita, ella es muy milagrosa y algún día vamos a conversar. Yo tengo algunos apuntes sobre esta persona que tiene que ver con el animismo. Y vamos avanzando en relación a estas áreas de la cultura folclórica. El folclore social es lo que hacen los grupos folclóricos. Yo soy folclorista y asesoro y realizo algunas cosas con los grupos folclóricos. Y esto se refiere a los bailes, a los instrumentos musicales, al trabajo, la familia, el teatro también es parte del folclore, máscaras, juegos, juguetes, indumentarias, y todo lo que los grupos folclóricos hacen tiene que ver con el folclore social, pero es solamente una parte. Por eso me llama la atención cuando la gente dice soy folclorista y baila cueca. En algún momento vamos a hablar de ese fenómeno de la cueca que hay aquí en San Bernardo, que es el Cuecas 1000, donde se bailan y se cantan 1000 cuecas. Y está, por último, en estas áreas que abarca la cultura folclórica, está la ergología. La ergología tiene que ver con lo sólido, la casa habitación, la cocina, el transporte, el arte popular, la artesanía. En esto de la ergología tiene que ver con la cocina, y nosotros tenemos muchos platos típicos en nuestro país. Hay hartos platos típicos que en el desarrollo de este programa vamos a ir hablando, y a lo mejor pueden participar ustedes con algunas recetas que se han ido conservando y se han ido transmitiendo. Nosotros en San Bernardo, los que realizamos folclore, tratamos de hacer esto en buena forma. Yo no quiero decepcionar, pero mucha de la gente que dice que es folclorista no lo es, son intérpretes del baile folclórico o intérpretes de la música folclórica. Hay otras denominaciones, pero es importante, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos conociendo algunas de las áreas para poder decir yo soy folclorista. Sin duda hacemos una rama. El Festival de Raíz Folclórica, donde está en Viña y está en el Festival del Guaso y aquí en el Festival de San Bernardo también, está mal llamado Festival de Raíz Folclórica, porque la raíz la tienen los grupos folclóricos, los trajes, los bailes, los instrumentos. El teatro es una parte del folclore, el vestuario y una serie de otras. Esos tienen la raíz porque mantienen las coreografías o mantienen la música. Estas otras cosas son, estos festivales no debieran ser de raíz folclórica. Yo no soy nadie como para decirle ya no pueden ser más, se llaman igual así, de raíz folclórica. Debieran ser de base folclórica, porque toman, por ejemplo, un chamamé de la parte austral de la Patagonia y le ponen una música. Yo he sido jurado de este festival que tiene San Bernardo y hay unos temas maravillosos con orquestaciones preciosas, pero son una base. Bueno, eso es por aclarar algunas de las cosas. En algún momento o en otro programa tal vez vamos a hablar por qué San Bernardo es la capital del folclore. Nosotros vamos a terminar este bloque ya, porque luego vamos a ir a un tema musical. Vamos a hablar también sobre la música y qué es o no, qué no es folclórico, pero yo quiero comentarles así brevemente que además hay otras acepciones del folclore, como por ejemplo el folclore vida, ¿ya?, que es el que está vigente, es el que se realiza. Los cumpleaños, por decir alguna, en algunas partes todavía se hacen estas fiestas de la trilla. Folclore de vida es lo que nosotros estamos viviendo y que no está decretado por nada, pero sí la tradición lo manda. Está también en estos otros planos del folclore o acepciones, está el folclore ciencia.
El folclore ciencia es súper importante, sobre todo para los que nos interesa la investigación, porque podemos darle vida, forma y argumento a lo que nosotros hacemos. La ciencia está, el folclore participa de la ciencia, es lo que estudia e investiga los distintos fenómenos de las personas. Está también en estas acepciones la proyección del folclore. La proyección del folclore, que son los grupos folclóricos que vienen al festival de San Bernardo, que es el festival más importante de Latinoamérica. Y fíjese que yo fui presidente de la IOB, y la IOB es una organización mundial de los 5 continentes que organiza festivales folclóricos, y ellos nos consideraban, no sé si ahora porque ya no estamos, como uno de los festivales más auténticos del mundo, junto con uno de Rusia. Ya, eso es importante saber que nosotros teníamos este título. La proyección folclórica tiene que ver donde los folcloristas tomamos un hecho folclórico, un fenómeno folclórico, y lo llevamos al escenario, porque le ponemos las luces, los micrófonos, el escenario, el mobiliario, y le ponemos la acción. Yo presenté este año 8 periconas que son diferentes, que poca gente sabía que en Chiloé cada isla tiene su pericona. Tuvimos un respaldo muy bueno de un compañero que hizo unas pantallas espectaculares, que la gente me felicitaba porque fue muy didáctico la presentación, donde estuvimos mostrando de qué se trataba estas periconas. Bueno, eso es lo que es la proyección de folclore. Y también está en estas acepciones la aplicación del folclore. Los ballets, aquí en San Bernardo tenemos un ballet infantil muy bueno que se llama Los Chenitas, agrupación folclórica Chenita, que están cumpliendo 60 años, que es lo mejor que tenemos en infantil. Y ellos hacen aplicación, porque usan los trajes, usan la música, pero hacen sus letras y usan las coreografías de los bailes. Después vamos a ver qué es lo que hay una diferencia entre la danza y el baile. El baile es folclórico. Y después la recreación del folclore, que tenemos varios, como por ejemplo el Ballet Folclórico Nacional Vapona, el Antumapu, el Ballet Folclórico de San Bernardo. Todos ellos hacen una recreación de lo que el folclore. No hacen folclore. No debieran llamarse ballet folclórico, pero se llaman ballet folclórico y todos lo entendemos de qué se trata. Toda la gente dice folclore, nosotros entendemos qué es folclore. Pero bueno, este ballet de aquí de San Bernardo es muy bueno, muy disciplinado. Es una serie de evoluciones controladas a través de la música, de los trajes y de una serie de otras cosas que son propias de esta recreación o reactivación del folclore. Nos estamos despidiendo, nos encontraremos en otro momento la próxima semana, hablando sobre esto que a mí en lo personal me apasiona. Soy Juan Mario Miranda, folclorista, y estoy dispuesto a que conversemos también con ustedes de folclore en su programa San Bernardo, capital del folclore, en nuestra radio San Bernardo Radio. Hasta la próxima. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan, y no representan necesariamente a la ilustre Municipalidad de San Bernardo. Este programa ha sido producido con el objetivo de fomentar el diálogo y reflejar la idiosincrasia de San Bernardo, respetando la libertad de expresión de las personas invitadas.